Capítulo 05. George había estado mirando el cabello de Harry durante los últimos 10 minutos y finalmente Harry levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Qué? ¿No quieres un corte de pelo? No, dijo Harry, pasando una mano por sus mechones que ahora llegaban más allá de sus hombros. Es más fácil de manejar cuando es más largo. ¿Así que no parece un nido de ratas? Sí, esa es una forma de describir mi cabello, respondió Harry con una sonrisa. ¿Te dije alguna vez que mi tía me afeitó una vez, con la excepción de un mechón que cubría mi cicatriz? De ninguna manera. Oh, sí. Se veía horrible y estaba realmente molesto. Volvió a crecer de la noche a la mañana. Jorge se rió. ¿Qué mirada tenía ella en su rostro entonces? Recuerdo que el tío Vernon tenía la cara morada. Pero claro, siempre tenía la cara morada. Tía Petunia estaba enojada, lo sé, pero ¿qué podía hacer ella? Estoy tratando de imaginarlo, dijo George. Pequeño tú sin cabello. Oh, Dios mío, es divertidísimo. En realidad lo fue. Harry no estaba seguro de lo que había estado pensando tía Petunia, eso se vería mejor que su habitual nido de ratas. En realidad, eso podría incluso haber hecho que los maestros se preocuparan y que la llamaran y la molestaran, así que tal vez fue algo bueno que creciera accidentalmente. Le ahorró mucho dolor que se habría producido si el precioso tiempo de tía Petunia hubiera sido desperdiciado por maestros que estaban preocupados por Harry. «Te ves bien con el pelo más largo», dijo George. «Eso, o simplemente podría ser que tu cabello es lo único en ti que no es un esqueleto ambulante. Oye, me molesta eso. He estado subiendo de peso. Habían pasado 3 semanas desde que fue puesto en libertad. 3 semanas de pura felicidad. No se había aventurado fuera de las salas, tampoco había salido mucho de la casa, pero podía bañarse cuando quisiera, comer lo que quisiera. Tenía túnicas limpias, ropa informal, libros y nada de qué preocuparse. Bueno, supuso que la orden estaba planeando algo pero no estaban allí. No habían intentado ponerse en contacto con George ni acosar a ninguno de los dos. Él estaba listo para dejarlos ser también. Necesitaba recuperar su fuerza antes de enfrentarse a cualquiera de ellos de nuevo. Eso, y escudos de oclumancia para protegerse de Dumbledore. Pero, se sentía como si tuviera protección. ¿Fue porque no era tan imprudente como solía ser? Claro, estaba enojado y lleno de odio, pero Harry había aprendido a tener paciencia y precaución. Uno tenía poco más que hacer en una pequeña celda, en una extraña prisión, en medio del mar. No caería más en las mentiras de Dumbledore, y ciertamente no dejaría que el hombre entrara en su cabeza. Oh, George pasó mucho tiempo haciendo pociones. Pociones experimentales, lo que significaba que a veces tenían que correr cuando explotaba un caldero. El profesor Snape seguramente estaba llorando en algún lugar por la idiotez de la nueva generación. O eso, o gritar las instrucciones adecuadas. De cualquier manera, Harry tenía una tendencia a sentarse con George, no queriendo estar solo por largos periodos de tiempo. También había arrastrado una silla cómoda con él. ¿Sabes en qué es buena la sociedad mágica? Harry le preguntó a George un día, aproximadamente 1 mes y medio desde su liberación. ¿Siendo idiotas? George respondió mientras vertía cuidadosamente un poco de líquido en el caldero que tenía delante. Pareció aliviado cuando no volvió a estallarle en la cara. Echarle la culpa a los demás, fue lo que dijo Harry. Eligen un chivo expiatorio, incluso si dicho chivo expiatorio no quiere ser ese, y apartan toda la culpa de ellos para que se vean como si el sol saliera brillando de su trasero.
Harry, te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir, un buen viento te derribará todavía. Hasta que esté seguro de que necesito más que una ramita para derrotarte, no estás matando a nadie que te haya usado como su chivo expiatorio. He estado pensando. Eso suena peligroso. Sobre Ron y Hermione, y su hijo. Está embarazada de nuevo, así que pronto tendrá 2 hijos. Quiero matarlos. ¿Ron y Hermione?, dijo Jorge. No, los niños, dijo Harry, inclinando la cabeza hacia un lado. Eso es perturbador, ¿no? Créanme, he pensado más de una vez en matar a su hijo, dijo George. Es ruidoso. Quiero decir, realmente ruidoso. Oh. Quiero separarlos pieza por pieza. Muy bien, ahora estás entrando en el departamento de disturbios. Despeja tu cabeza y ayúdame con esta poción en su lugar. Me conoces y pociones. No nos llevamos bien. Ya no estás bajo la nariz torcida del profesor Snape. Estoy seguro de que puedes arreglártelas. ¿Va a explotar sobre nosotros?, preguntó Harry mientras se acercaba a George. Con un poco de suerte, no. ¿Crees que el profesor Snape está girando en su tumba en este momento, ya que uso lo que aprendí de él para hacer pociones de broma? ¿Rotar? ¿Está listo para volver a la vida solo para llamarnos idiotas antes de caer muerto de nuevo?, dijo Harry. Eso sería divertido. Podría disculparme con él por ser un imbécil. Él era el pinchazo. Ambos éramos gilipollas. ¿Crees que Dumbledore también lo engañó? Claro, ¿por qué no? Toma, espera esto. Quiero decir, Dumbledore engañó a mucha gente, ¿por qué no profesor Snape? Había muchas cosas que Harry no sabía sobre Dumbledore o Snape. Sabía que Snape no era una buena persona. Disfrutaba haciendo sufrir a la gente, disfrutaba humillando a sus alumnos. Era brillante en pociones, pero no debería haber sido profesor en una escuela como Hogwarts. Los estudiantes que debería haber tenido eran aquellos que realmente querían aprender, pensó Harry. No solo estudiantes ordinarios. Snape no era una buena persona, pero tenía algo que hacía que Harry no pudiera odiarlo de verdad. Se compadecía del hombre más que lo odiaba. Tantas cosas habían salido mal en la vida de Snape, había tomado tantas malas decisiones por sí mismo, por lo que Harry sabía, Snape no tenía ni un solo amigo después de que se peleó con la madre de Harry. Harry. Lo siento. Yo solo, el profesor Snape era un imbécil, pero no lo odio, dijo Harry. ¿No lo haces? Eso está bien, supongo, dijo George. Solo prepárate, preferiría ahogarse hasta morir que admitir que no te odia también. Porque no lo hizo. No te habría protegido hasta el final si te odiara. Sí, lo sé. Sé que si me disculpara con él ahora, se burlaría y me llamaría idiota, dijo Harry. Lo dejaría. Podría enviar a un dementor detrás de él, si pudiera, solo para ver la expresión de su rostro. Puro terror, encantador, dijo George soñadoramente. Gracias por esa imagen. La atesoraré para siempre. Vamos, hagamos una poción de broma. Podríamos hacer que el profesor Snape se resucite solo para que venga a darnos una paliza por esto. Oh, Dumbledore se sintió incómodo. Desde el día del juicio no había visto a Harry, o más bien a Voldemort, en absoluto, porque no había forma de convencerlo de que era otro que Voldemort con la cara del pobre Harry. Aparentemente, George estaba en la tienda de vez en cuando, pero siempre se había ido cuando un miembro de la orden venía a buscarlo. No hubo noticias ni avistamientos de Harry en el público y todas las invitaciones de los reporteros para dar un relato personal de lo sucedido habían sido rechazadas. Molly supo de inmediato que no era Harry.
Albus ahora sabía que no era Harry el que estaba adentro, así que, ¿cómo podría George no haberlo notado a estas alturas? El Harry ahora no se parecía en nada al Harry que habían conocido antes de que lo encerraran. No había nada en él que fuera el Harry Potter que George debería saber. ¿Por qué no se ha dado cuenta? ¿Por qué no ha manifestado su preocupación por el extraño comportamiento de Harry? ¿Pensó que era debido a los años en prisión? Seguramente no. Quizás su confianza con la orden no era tan fuerte como solía ser. Albus confesó que habían sido bastante duros con él cuando permaneció firmemente al lado de Harry incluso después de la guerra. O estaba enojado con la pobre Molly, a quien habían acusado de un crimen tan horrendo. Albus sabía que era verdad, pero había tratado de hacer entrar en razón a Amelia Bones y convencerla de que todo era mentira, pero la maldita mujer creyó al Voldemort disfrazado sin dudarlo. Fue verdaderamente desafortunado. ¿Ya había usado Verita Serum en Molly? Si es así, ¿por qué estaba haciendo esperar a Molly en Azkaban para su juicio? Albus había visitado a Molly un par de veces y le aseguró que haría todo lo posible para sacarla y llevarla a casa con su esposo e hijos. Pero también tenía que derrotar a Voldemort, terminar el noble trabajo que comenzó Harry Potter. Para hacer eso, tenía que encontrar al hombre, ganarse su confianza de alguna manera y eso no sería fácil. Voldemort estaba paranoico en el mejor de los casos, y ahora sabía que Albus lo había estado descuidando en prisión, fingió un juicio y trató de asegurarse de que Harry permaneciera allí. Así que tuvo que trabajar duro para hacer que Voldemort creyera que era sincero acerca de disculparse y guiarlo al mundo mágico como el héroe que era. Le dolía a Albus incluso pensar en eso, manchando la memoria del pobre Harry, pero era la única forma segura de atraer a Voldemort más cerca y matarlo para siempre. Pero, ¿cómo atraer a Voldemort? No podía simplemente acercarse al hombre y pensar que los 3 años en Azkaban no importaban. Tenía que ganarse la confianza de Voldemort, o al menos recuperar a George para su lado. Haz que Voldemort se quede solo en el mundo mágico sin que él se dé cuenta, para que busque a su único aliado, George, quien para entonces ya estaría a salvo con la orden nuevamente. No podían permitirse que Voldemort sobreviviera por más tiempo. No era lo que Harry hubiera querido, Albus estaba seguro de eso. Tal vez a Harry lo habían tratado mal, pero todo lo que siempre había deseado era paz. Hiciera lo que hiciera Albus, estaba seguro de que Harry lo aprobaría. Empezó a enviar más miembros de la orden a la tienda de George, pero cuando los empleados se negaron a decirles dónde vivía George, se dignó a escribir una carta, dirigida a Harry, donde se disculpaba por todos los malentendidos y por su comportamiento distante. Albus se aseguró de enfatizar cómo deberían reunirse y hablarlo todo, para enmendar los errores de Albus a lo largo de los años. Uno de los empleados aceptó la carta, pero no prometió que sería entregada donde vivía George con Voldemort disfrazado. George llegó a casa un día con un sobre en su... ¿Son esos guantes? ¿Por qué llevas guantes? Preguntó Harry. Es una carta de Albus Dumbledore. No voy a correr ningún riesgo. Tráeme ese libro, ¿quieres? George apartó las manos de Harry del sobre antes de someterlo a varias pruebas mientras Harry se paraba a su lado y observaba. ¿No eres tú el que está actuando un poco demasiado paranoico ahora? Él se preguntó. No, dijo Jorge. Mi madre te envenenó con chocolate, mientras estabas en prisión. No volveré a tener eso. Bueno, sobreviví, respondió Harry. Albus Dumbledore no es tan tonto como mi madre, y probablemente sepa usar trucos mucho más sucios. Está bien, se ve bien. Harry lo abrió y leyó el único pergamino. Lo miró por un momento y luego resopló.
Luego otra vez, hasta que no pudo contener la risa. George tomó la carta y dijo, ¿qué? ¿Está mezclado con una poción de risa? Sus ojos escanearon el contenido mientras Harry respondía. Él quiere ser mi amigo. ¿Oh, él piensa que soy un idiota? Aparentemente sí. Está escribiendo en serio. Espero que podamos olvidar nuestra pequeña discusión. No tenías una discusión. Te metió en prisión sin juzgarte y te ignoró durante la mayor parte de 3 años. Para ser una persona tan inteligente, realmente puede hacer cosas tontas, dijo Harry. Como escribirme una carta y pensar que todo estará bien después de eso. ¿Es este su último plan? ¿Cómo diablos han sobrevivido tanto tiempo? Oh, esto es solo el comienzo. Harry tenía razón. Como no respondió a la carta, le enviaron otra, y otra más. Uno estaba mezclado con una poción de compulsión para responder, pero en ese momento los empleados de la tienda de bromas sabían que no debían tocarlo, y Harry usó las letras para encender el fuego en la sala de estar. Albus pronto comenzó a enviar a los miembros de la orden en lugar de cartas, pero cuando las súplicas se convirtieron en amenazas, George simplemente los reportó al ministerio con sus nombres y sus mensajes y la orden tuvo que retroceder. Se trasladó a Julio y Harry era mucho más fuerte que antes. Todavía estaba delgado, pero ya no esquelético y cuando se miraba en el espejo no veía las costillas tan claramente como antes. Su cabello todavía estaba creciendo más y estaba investigando una forma de corregir sus ojos de forma permanente. Se acercaba su cumpleaños y el día en que lo despertó no fue George sino 5 dementores que se deslizaron por la ventana abierta. Bueno, supuso que eso era lo que hacían porque cuando abrió los ojos estaban todos acurrucados en la cama. Hola, dijo. Uno metió la mano en los restos andrajosos de la túnica que llevaba puesta y le presentó un paquete. Está bien. Estoy recibiendo regalos, de dementores. ¿Debería tener miedo? Se preguntó mientras tomaba el paquete. Resultó ser un collar, cadena de plata con una gema negra. Mientras miraba la gema, pensó que podía verla cambiar a un rojo sangre desde ciertos ángulos. Era pesado en su mano. Le arrojaron más paquetes y Harry se rió. Recibió más regalos de dementores que los que había recibido de sus amigos. Vosotros, me estáis mimando. Él dijo. Los dementores hablaron y George asomó la cabeza. Oh, bueno, pensé que la casa estaba un poco más fría de lo normal. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es ese ruido? Están hablando. Ellos, no sé, creo que me están deseando un feliz cumpleaños. ¿Pueden decir eso con una cara seria? Se preguntó Jorge. Solo, no los bajes a la cocina, ¿de acuerdo? No lo haré. Entraría y te daría un abrazo, amigo, pero ya sabes, dementores en el camino. No te harán daño. No, solo les gusta provocarle al pobre George ataques al corazón. Los dementores comenzaron a hablar sobre su divertido amigo pelirrojo y Harry se rió. Se los he dicho una docena de veces, su nombre es George. ¿Están hablando de mí? Se preguntó, aún escondiéndose mayormente detrás de la puerta. Sí, ellos piensan que eres divertido. Oh, ¿soy divertido? Es divertido cuando me hacen saltar un pie en el aire mientras se me acercan sigilosamente. Oh, sí, eso es gracioso. La ira hizo a George más valiente y pavimentó a través de los dementores, saltó sobre la cama de Harry y lo abrazó con fuerza. Malditos dementores, murmuró. Mis dementores, corrigió Harry. Ponlos en la orden, ¿por qué no lo haces y tendremos muchos menos problemas? Oh, como si eso no arrojara sospechas sobre mí, dijo Harry. ¿Toda la orden que me arrojó a Azkaban convenientemente muerta?
No, tengo que ser paciente. En ese momento sonaba como una buena idea. Oh, los pasteles de cumpleaños nunca habían sido parte de la vida de Harry. Entonces, cuando se le dio, tuvo que mirarlo por un tiempo. ¿Qué? Dijo Jorge. Es la primera vez que veo un pastel destinado a mí, dijo Harry. Déjame disfrutarlo un poco más. Oh, cierto. El señor. Y la señora. Estúpida pareja de mugles, nunca te dieron uno. Me dieron una percha una vez. Estaba rota, recordó. Y luego, un calcetín con 10 agujeros. Buenos tiempos. Llevaba el collar que los dementores le habían dado sobre la túnica nueva que George había comprado unos días antes. Está bien. No son estúpidos. Son absoluta y completamente jodidos idiotas y desearía poder maldecirlos. Mientras tanto, ¿pastel? Preguntó Jorge. Los dementores se habían ido, para alivio de George, y Harry estaba feliz de pasar el día solo ellos dos. Sin embargo, para honor de hoy, tenía cartas esperándolo. Muchas cartas que lo molestaban con solo mirarlas. ¿Cuántos crees que contiene el contenido de Eres mi héroe? Se preguntó Jorge. Demasiados. ¿Crees que Dumbledore está mezclado con esos? No tengo duda al respecto. No fue solo Dumbledore. Era toda la maldita orden. Ron y Hermione, enviando fotos de su hijo a las que George gritó y quemó antes de que Harry pudiera hacer algo más que mirarlas. El resto del clan Weasley envió felicitaciones de cumpleaños, a lo que Harry se preguntó si habían olvidado el hecho de que Molly Weasley lo había envenenado y ahora estaba encarcelado por eso. La mayoría de las cartas eran más o menos Eres mi héroe, pero al final las tiró todas. No arrojas a los héroes a prisión y te olvidas de la persona durante 3 años, dijo. Cualquiera podría haberlo cuestionado, pero nadie lo hizo porque Voldemort estaba muerto y el mundo estaba más o menos bien a sus ojos. Eres el único que no dejó de intentarlo. Fui uno de los pocos que no fueron engañados para pensar que era lo correcto. ¿Desde cuándo es correcto enviar a un adolescente a prisión solo porque logró acabar con el Señor Oscuro del siglo? Deberías haberte dado una medalla en su lugar. Lo ayudé a suicidarse, ni siquiera lo maté yo mismo, dijo Harry. Pero de cualquier manera, no vale la pena jactarse de matar a alguien. Bueno, eso es cierto. Pero aún así, la prisión no era el camino a seguir. Harry se encogió de hombros. Me gusta quien soy ahora, y Azkaban me convirtió en eso. Así que al final trajo algunas cosas buenas. Como el hecho de que tienes control total sobre todos los dementores que existen. Harry solo sonrió. Oh, poco después de su cumpleaños, Harry decidió que quería visitar el Callejón Diagon. Jorge lo miró y dijo, bueno, no parece que un fuerte viento pueda derribarte, déjame revisar algo. Harry no tenía idea de dónde había sacado George el palo, pero lo pincharon, y rápidamente tomó el palo y lo partió por la mitad. Jorge levantó las manos. Oye, solo estoy comprobando, dijo. Muy divertido. ¿Podemos irnos ahora? ¿En nuestra ropa de dormir? No sé ustedes, pero me pondré una bata. Y posiblemente traiga muchos productos de broma conmigo porque podríamos conocer a un miembro de la orden y definitivamente están planeando algo. Por supuesto que lo son. Probablemente piensen que soy peligroso o alguna tontería por el estilo. Harry fue a su habitación a cambiarse y miró las 2 varitas en su mesita de noche, la suya oscura y la blanca de Voldemort. Tomó su varita y comenzó a guardarla en su manga cuando la de Voldemort emitió un chillido agudo. Harry saltó y miró fijamente la varita, agarrándola rápidamente y el grito se apagó.
Oh, Dios mío, la varita de Voldemort está teniendo problemas de abandono, es lo que Harry le dijo a George cuando se encontró con el joven en la sala de estar. Ese grito fue. Sí, la varita de Voldemort cuando traté de dejarla. Pensé que era un alma en pena o algo así, confesó George. No, la varita de Voldemort. La varita del pobre Voldemort. ¿Dónde está ahora? En mi otra manga. 2 varitas. Genial. Fueron por Red Flu a la tienda de artículos de broma y George la visitó una vez para conversar con los clientes mientras Harry hablaba con los empleados. Eran más amables que la mayoría de las personas que había conocido en su vida, hablaban casualmente con él porque George nunca había dejado de hablar de él, incluso cuando estaba en Azkaban, por lo que nunca lo consideraron una mala persona. Si tan solo vieran dentro de mi cabeza, pero a Harry le gustaban, y terminó embolsándose bastantes artículos de broma de ellos. George abrió la salida y Harry vio el callejón Diagon por primera vez en años. No era lo mismo que cuando lo vio por primera vez, pero cerca. La calle estaba llena de gente charlando entre ellos, niños corriendo de tienda en tienda, otros apretujados y admirando lo que había en los escaparates. Una bruja se quejó del alto precio de cierto ingrediente de la poción a su compañera bruja, sus sombreros ridículamente altos que Harry resopló para sí mismo. Una cosa a la que nunca se acostumbraría era el hecho de que algunas brujas y magos tenían los sentidos de la moda más extraños que existen. Los búhos volaron sobre ellos y se encontró buscando brevemente uno blanco como la nieve, una breve punzada de dolor recordó a Edwig. Tal vez debería conseguir una lechuza, pero ¿por qué? No tenía gente a la que quisiera escribir, y si quería ponerse en contacto con Amelia Bones, podía hacerlo a través de la Red Flu, o pedir prestada una lechuza. Fueron a reponer algunos ingredientes de pociones, luego a la librería donde Harry encontró varios que le gustaban, y luego echaron un buen vistazo a las escobas. Estaba satisfecho con el que Sirius le había dado, y el único vuelo que hizo fue en la seguridad dentro de las protecciones alrededor de los terrenos de su casa. No tenía ganas de jugar Quidditch, pero pensó en conseguir una snitch para perseguirlo. Harry. Una de las muchas personas que no quería ver. Pero Harry se detuvo y se dio la vuelta, encontrando no solo a Albus Dumbledore allí sino también a otros miembros de la orden. Sintió las varitas contra sus brazos, se sintió bastante seguro en el callejón Diagon, y trató de relajarse. George se le acercó por detrás y la gente empezó a susurrar. Harry sintió ganas de llamar a sus dementores, pero eso sería simplemente estúpido. Lo habría hecho hace 3 años, pero que Harry hubiera sido bastante tonto e ingenuo, este Harry aquí en Diagon Alley sintió ganas de llorar por él. Profesor Dumbledore, dijo, contento cuando su voz sonó neutral. Quería gritarle el hombre, desgarrar su piel hasta llegar a la carne y la sangre, luego tallar heridas en la carne y arrancar órganos, eres un hombre bastante difícil de conseguir. No me gusta que me molesten durante mi recuperación, dijo Harry y se cruzó de brazos. Esperaba evitar tal disgusto durante esta salida, pero supongo que a la dama de la suerte no le gustó en absoluto, ¿verdad? Ahora, Harry, eso estuvo bastante fuera de lugar, no creo que lo fuera, cortó. No tienes por qué hablar conmigo, a menos que quieras quedar bien ante el público. No es nada de eso, hijo mío. No soy tu chico. Nunca vuelvas a llamarme así. Por supuesto, dijo Albus. Mi error, Harry, perdona a un anciano por sus errores. No creo que lo haga, respondió Harry. Los miembros de la orden se tensaron, 1 o 2 varitas golpearon las palmas de sus manos mientras miraban a Harry. Sacó uno de los suyos y dijo.
No hay nada que puedas hacer para que te perdone, Albus Dumbledore, así que ríndete. Vamos, George. Ya no tengo ganas de ir de compras. Tocó el brazo de George con su mano libre y rodeó a los miembros de la orden, con la varita aún fuera. George sacó el suyo, pero nadie atacó a nadie y llegaron a salvo al caldero chorreante. Decidieron no quedarse a almorzar y se dirigieron hacia la puerta que los llevaría al Londres Muggle. Fue entonces cuando George miró la mano de Harry, después de lo cual dijo: ¿Te das cuenta de que estás sosteniendo la varita de Voldemort en este momento? Soy. Harry echó un vistazo. Bueno, maldita sea, lo estoy. Se sentía como si estuviera defendiéndome. ¿Lo hace? Bueno, bien por ti. Aunque, se ve raro. Quiero decir, blanco. No hay nada malo con el blanco. Harry lo guardó. ¿Crees que alguien lo vio? No sé. Oh, Albus lo hizo. En el momento en que vio que la varita blanca saltaba a la mano de Harry Potter, estaba total y verdaderamente convencido de que Harry Potter ya no ocupaba su propio cuerpo. Tenía ganas de gritar, ganas de llorar por el chico que podría haber vivido una vida pacífica bajo el control de Albus y ahora tenía su propio cuerpo violado por el espíritu de Voldemort. George no parecía tener un imperio, pero Voldemort siempre había sido bueno con esos 3 hechizos prohibidos. Podía hacer que pareciera que George estaba actuando normalmente. Esto es malo, ¿no? Dijo Perky. George ni siquiera nos miró. Era la varita de Voldemort, dijo Albus. Le aconsejé enfáticamente que no le diera ambas varitas a Harry Potter después del juicio, pero Amelia Bones no me escuchó. Así que incluso tiene su varita de vuelta. Perky jadeó. Esto es malo, profesor, realmente malo. Sí, lo es. Debo hacer que Voldemort baje la guardia. Esto no puede continuar. Ha estado libre durante meses, quién sabe lo que ha estado planeando. Debe estar contactando a los mortífagos en secreto, dijo un miembro de la orden. Usando el cuerpo del pobre Harry para eso. Albus estaba pensando. No podían seguir a Lucius Malfoy porque se había vuelto mucho más cauteloso que antes y rara vez se movía libremente en el ministerio. Fue directamente a su casa, y solo su esposa e hijo habían sido vistos regularmente en el callejón Diagon. Voldemort ya había contactado al hombre. Le estaba haciendo algo al ministerio, siguiendo las órdenes de Voldemort, o Lucius Malfoy se había vuelto demasiado débil para volver a ser un mortífago. Estaba levantando un nuevo imperio oscuro con miembros completamente nuevos. Albus sabía que no todos los magos y brujas estaban satisfechos con el nuevo ministerio. Tenía que contactar a Voldemort nuevamente. Tenía que acercarse. Voldemort tenía que estar muerto antes de que terminara el año, por el bien de Albus y del país, así como de la población mágica. Oh, Harry se sentó solo esa noche, mirando las 2 varitas. No había notado la diferencia entre su propia varita y la de Voldemort. Se sentían igualmente bien en sus manos. El viento de verano flotaba a través de la habitación, la noche estaba oscura afuera, pero él estaba acostumbrado a la oscuridad. No le importaba la oscuridad. Era reconfortante, siempre lo había sido. Extendió la mano y recogió las varitas, las sostuvo en sus manos. La suavidad de la de Voldemort, la ligera aspereza de la suya. La varita elige a su amo, murmuró. Recordó dominar a Draco, tomando su varita. Recuerda la historia de la varita de Sauco, cómo pertenecía a Dumbledore, cómo la perdió cuando Draco se la quitó. Snape fue asesinado por esa estúpida varita. Dumbledore todavía tenía la varita de Sauco, a pesar de que no era su dueño. Harry se preguntó si debería exigirlo de vuelta.
Quizás debería ir a buscar la piedra también. Si hubiera sabido lo que hizo ahora, nunca habría dejado la piedra en el bosque de todos modos. Vives y aprendes. Hizo girar la varita de Voldemort y la sintió zumbar. Por un momento deseó estar de vuelta en esa estación de tren blanca, viendo el alma mutilada de Voldemort, deseó haber tratado de consolarla o hablar con él. Ahora puede que nunca vuelva a tener una oportunidad. Lo mantendré a salvo, si eso te hace sentir mejor, dijo en voz alta. Quiero decir, ¿por qué no? Es tu varita. Eso es genial, que yo tenga la varita de Lord Voldemort. Además, chilla si tomo mi varita de su costado, así que probablemente me volveré loco si no la traigo. A mí. Estaba loco, hablando al aire, esperando que un hombre muerto lo escuchara. Un hombre muerto cuya alma nunca podría encontrar la paz. Eso es injusto, murmuró y puso las varitas al lado de su cama. Tuviste miedo de morir toda tu vida. Para mí, creo que fue todo lo contrario. Tenía miedo de vivir. Mira dónde estamos. Estás muerto y yo estoy vivo. Harry miró a la distancia por un momento y encontró sus pensamientos demasiado aterradores para estar cerca. Salió de su habitación y entró en la de George, se deslizó en la cama y despertó al hombre. «Harry». Jorge murmuró. «¿Qué estás haciendo?» «Posiblemente siendo muy molesto, pero no quiero estar solo en este momento». George se movió para que Harry tuviera espacio para acostarse y, agradecido, Harry se puso cómodo y apoyó la cabeza en la almohada. George también lo cubrió con las sábanas y dijo: «Será mejor que no ronques, no puedo hacer ninguna promesa». Harry se quedó dormido, sin tocar a George pero sintiéndose seguro compartiendo la misma habitación. No se preocupaba por Albus Dumbledore o su estúpida orden, lo que podían hacer o dejar de hacer. Estaba a salvo en esa habitación, en esa casa. Estaba a salvo con George. Deseaba que durara mucho tiempo.